saludos desde Sentir Cáceres Televisión, otra semana más para hablar de la actualidad del Club Polideportivo Cacereño en grada verde y blanca. Recuerden que ya hace más de 2 meses que empezamos esta aventura en Sentir Cáceres Televisión, que es la televisión de todos los cacereños por internet. No solo la actualidad del cacereño, también la del Cáceres y la del Alcáceres femenino en quinto cuarto, los reportajes en las fiestas de los pueblos y en todos los acontecimientos de toda la provincia de nuestra ciudad, entrevistas en directo, entrevistas que hace el propio Rafa Sánchez Tello a personajes de nuestra ciudad, todo lo que tengan y quieran saber de Cáceres, de esta hermosa ciudad que tenemos en Sentir Cáceres, porque creo que merecemos tener una televisión propia y aunque sea por internet, aquí estamos luchando. Dicho esto, seguimos hablando y seguimos diciendo lo que le pasa a nuestro Club Polideportivo Cacereño aquí en grada verde y blanca. Quinta jornada consecutiva perdiendo el equipo de Ángel Marcos, volvió a perder en su visita al difícil campo del Cartagena, un equipo de los que van a estar arriba, de los que van a luchar por ese ascenso a Segunda División A. Y eso que la imagen del equipo cacereño fue mucho mejor, según nos cuentan, que la de los últimos partidos, con ese partido ante el Sevilla Atlético, donde la afición salió bastante disgustada con su equipo. Parece que a pesar de terminar con 9 hombres por la expulsión de Palero y la lesión de Pizarraya cuando se habían cumplido los 3 cambios, el cacereño dio muy buena imagen y esa derrota fue inmerecida. Le decimos que según nos cuentas porque no lo hemos podido ver. Hoy hablaremos de eso, tendremos un especial y hablaremos del pasado, del presente y del futuro del Club Polideportivo Cacereño. Hoy nos vestimos de gala para recibir a nuestros invitados. Si alguien tiene peso y alguien puede hablar de deporte y del Club Polideportivo Cacereño en esta ciudad, es él es el hombre, y de verdad es que un placer tenerlo hoy con nosotros. Hoy nos visita Paco Mangut. Muy buenas, Paco. Hola, buenas tardes. Encantado de nuevo de tenerte en grada verde y blanca. Y yo encantado de estar con vosotros, porque ya sabéis que para todo este tipo de colaboraciones siempre me tenéis con vosotros, porque entre todos tenemos de alguna manera que hacer lo que tú anunciabas en la presentación, una televisión nuestra, hecha por nosotros y para los paisanos. Así es que, como yo me siento cacereño, conmigo contáis ya siempre, ya lo sabes. Eso puede ser mejor o peor, pero por lo menos que haya algo en que fijarte, ¿no? Sí, claro. Paco, otra vez derrota, 1-0 ante el Cartagena. Sí, pero no es ni más ni menos que continuar con la trayectoria que el equipo inició en esta segunda vuelta, después de que, al parecer, el tema de las lesiones y el tema de las deficiencias en las sesiones de preparación, pues han dado con un equipo que, como no era o no estaba excesivamente sobrado, al final cualquier circunstancia extraña que se produjera podía repercutir en los marcadores y podía repercutir en la clasificación general. Como todo ello va además unido al factor psíquico, al factor diría yo de motivación, pues parece que cuando las ilusiones se pierden o cuando los objetivos son inalcanzables, todo ello se traduce incluso hasta que en determinadas ocasiones el tema de la mala suerte, el tema del sufrimiento de arbitrajes no muy convenientes, pues puedan acentuar todavía más la desgracia. Y esto fue lo que al menos nos deja la lectura del último de los partidos en Cartagena, donde los que vieron el encuentro piensan que el equipo mereció más, pero al final el resultado fue el mismo: 3 puntos menos, una jornada más que pasó y una opción menos que nos queda de quedar dignamente en la tabla. Quiero aprovechar tu visita hoy, ya que eres una de las voces autorizadas para hablar del fútbol y del cacereño, no quedarnos en el día a día en este partido ante Cartagena y hablar un poquito de todo lo que ha sucedido este año, en un año que ha sido raro, extraño, complicado, pero también bonito, ¿no? Bonito yo no lo diría, porque ha sido positivo en cuanto a que se han alimentado ilusiones durante muchas jornadas y que después de la experiencia del Cuartillo, donde por supuesto hablar de bonito no tenía cabida,
y sí la tenía después en la vuelta al Estadio Príncipe Felipe, y hemos seguido también sin ver pues un fútbol para el que muchos decían había gente capacitada como para haber ofrecido una imagen mucho más de agrado para el espectador. Nos hemos limitado, y no es poco, a ir ganando partidos, a ir sumando puntos, a ir viendo cómo había opciones absolutamente para todos, y desde luego de no haber mediado el arranque tan negativo que tuvo el equipo en el Cuartillo, con la pérdida de los 3 primeros partidos frente a equipos además nuevos en la categoría, el Algeciras, el Palo y la Hoya Lorca. Pues digo que a pesar de todo el equipo supo remontar y estar durante 10 jornadas consecutivas teniendo resultados tan positivos que le llevaron a alimentar incluso en la jornada número 23 la posibilidad de estar a tan solo un punto del Cádiz, que era el cuarto en aquella oportunidad. Claro, cuando esto nos lo cuentan en la jornada 22, pensamos que hay motivos para que, habiendo visto lo que habíamos visto y habiendo sufrido esos 3 reveses del arranque de la competición, por muy mal que se dieran las cosas, el equipo tenía que hacer una segunda vuelta donde sirviera para ratificar esas aspiraciones y para dar el do de pecho y no tener que pasar por la situación por la que estamos pasando ahora, de ver cómo el equipo, no digo yo que se arrastre en sus actuaciones, pero sí desde luego que deja unos marcadores de los que curiosamente tampoco han sabido aprovecharse sus más inmediatos competidores en esa clasificación que ahora mismo tenemos. Pienso, por lo tanto, que la temporada se nos va a quedar como muy triste al final, porque sin haber visto, repito, buenas actuaciones a nivel combinativo, a nivel técnico, muchos argumentan de que la segunda B no se puede prestar a mucho más. Yo pienso todo lo contrario, y aquí hemos visto equipos que cuando han querido jugar al fútbol, o como mínimo cuando han intentado jugarlo, han conseguido, y el cacereño pues ha basado fundamentalmente la credibilidad en forma de resultados extraordinarios en muchos casos, y habiendo sido pues un equipo tan sorprendente como haber sido probablemente en los desplazamientos, me refiero lógicamente hasta que llegó el momento malo, en los desplazamientos el equipo mejor que había en el grupo, y en casa probablemente va a terminar siendo uno de los peores, porque no se puede estar ambicionando objetivos como los de playoff o incluso Copa de Su Majestad el Rey, cediendo en casa hasta la fecha, y ojo que todavía quedan partidos, 23 puntos. Cacereño ha perdido 7 partidos en casa. Un equipo que pierde 7 partidos en casa no puede nunca conseguir quedar al final entre el paquete de los elegidos. Por lo tanto, ha sido una temporada donde tú decías bonito porque todo lo que es bonito... No, pero me refería a lo de bonito con la vuelta al estadio, la afición volcada con su equipo. No, sí, la temporada desde luego ha estado marcada por muchísimas circunstancias, pero en principio la conclusión fue de que, a pesar de que no sea todavía masiva el apoyo de la gente hacia el club, que no acaba de decidirse, se sentaron unas bases absolutamente negativas, porque tú lo sabes como yo y como todos los que nos están viendo, que el hecho de la indefinición de dónde iban a jugarse los partidos en el verano, esa situación de incertidumbre, dónde jugaría el equipo los partidos, si iba a salir el equipo de la tercera división, todo era como ponerle unos preámbulos a una temporada pues con muchos caracteres de austeridad y de pocas ambiciones. Al final se consumaron solamente de las 2 importantes, una de las decisiones que adoptó el Consejo de Administración, que fue el que no se jugase en el Príncipe Felipe, porque la otra, la de participar al equipo de la tercera división de nuevo en categoría nacional, esto fue posible gracias precisamente pues al impulso, al entusiasmo del grupo de directivos colaboradores que se formó y que de alguna manera pues intervinieron para que se hiciera posible que el equipo no se quedara sin el filial. La pena está en que se tuvo que hacer un equipo muy a la ligera y que la mayoría de los futbolistas importantes se los llevó rebollo al Santa Amalia. Quiero decir con ello, al final se están pagando las consecuencias, claro, de todo lo que han sido las cosas mal hechas.
y se están pagando las consecuencias de haber ido a jugar al Cuartillo, donde yo no digo que en el Príncipe Felipe no se hubiera perdido alguno de los partidos que se perdieron ante Algeciras, ante el Palo, ante la Hoya, igualmente sí, pero desde luego no era aquel escenario el que mejor se prestaba a la imagen que debería dar un equipo con el historial y la categoría que tiene y el peso específico del cacereño en la segunda división B. A mí me daba vergüenza en muchísimas ocasiones cuando nos juntábamos allí en las instalaciones del Cuartillo y la imagen bochornosa de los aficionados teniendo que salir del recinto para hacer sus necesidades, que les ponían un sello verde en el brazo como si estuvieran saliendo de una discoteca. Eso era una imagen que en absoluto correspondía con lo que tenía que ofrecer un cacereño que pretende, o al menos así nos hacen ver, que tienen ilusiones de hacer cosas grandes. En una de las veces cuando vinieron de Algeciras aficionados y vieron esa situación, ellos me lo comentaron a mí, que esto cómo es posible. Los aficionados arrimados al cerramiento del Cuartillo, una imagen vergonzosa, ridícula, que yo imagino que a mí por lo menos me daba vergüenza. Y sin embargo allí estuvimos un tiempo, precisamente por la cabezonería de quien no quiso desde el principio haber atendido lo que fue, al término de la temporada pasada, un ofrecimiento para haber recuperado el césped, que al final las imágenes que se difundieron y que fueron vistas en muchas partes eran de auténtico abandono. Todo eso al final pudo corregirse, pero había pasado factura ya anteriormente. Entonces todas estas cosas, mezcladas unas con las otras, nos daban pues una indefinición de un equipo que no sabíamos ni lo que era y que incluso luego después, con los excelentes resultados que consiguió, nos hizo pensar de que teníamos una plantilla de ensueño. Y al final todo se está traduciendo en una clasificación pareja a la de todos los años, porque esto es una historia casi repetida, donde no terminamos nunca de completar los objetivos, y al final pues podrán argumentarse muchas razones, lo de las lesiones, lo de los entrenamientos, de acuerdo, pero en definitiva yo pienso que el equipo aún así se va a quedar muy corto en lo que podíamos haber pensado antes. La verdad es que has resumido muy bien y has hablado pues, de casi toda la temporada, ¿no? Pero quería ir haciendo inciso contigo, Paco, y viajar al pasado y volver al verano, ¿no? Cuando el cacereño anuncia que no va a jugar al Príncipe Felipe, que se están buscando opciones, ¿tú realmente te crees que esto va a pasar o crees que lo de todos los años que al final se juega al Príncipe Felipe? No, yo tenía la gran duda de que esta vez iban a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Porque para mí, a pesar de que se diga todo lo contrario por parte de quienes tienen que decirlo, para mí fue un pulso absolutamente a las instituciones, porque sabedores de que efectivamente el proyecto requiere una inversión y que siempre está avalando los proyectos la misma sociedad, la familia Martínez Doblas, yo entiendo de que efectivamente, cuando las ayudas no llegan en su momento, o cuando no son lo suficientemente importantes, o cuando la respuesta de la afición tampoco es mayoritaria, al cabo de un buen número de años que ya llevan invirtiendo, uno termina por cansarse, porque siempre el dinero sale del mismo sitio. Pero bueno, es el compromiso que adquirieron cuando tuvieron la propiedad del club. Nadie les mandó venir, por lo tanto sabían que esto tenía que ser así, y que todo lo que le viniera de ayudas extras por parte de la Junta, por parte de la Diputación, por parte del Ayuntamiento, era algo que tenían que estar eternamente agradecidos, y me consta que lo estarán, lógicamente, pero al no venir ni en la cuantía ni en los plazos que a ellos les convendría para poder elaborar los proyectos, todo esto se traduce al final en una situación negativa. Y este año quisieron llevar todavía más el tema de la demanda más lejos. Se me ocurre pensar que está pasando lo que con el independentismo de Cataluña, que quieren hacer ver a todos los demás que están en contra de ellos, que no les ayudan. Y la verdad es que así las cosas yo pienso que tampoco tienen solución. Y efectivamente yo tenía la ligera impresión de que no se iba a jugar en el Príncipe Felipe, al menos de principio. Y al final se han pagado las consecuencias, porque fueron no pocos los aficionados que dijeron al Cuartillo no voy. Y por lo tanto,
prometieron después volver, pero luego ya la cosa ya es distinta. Un equipo tiene que empezar con unos cimientos totalmente establecidos y saber si cuenta desde la primera jornada de campeonato pues con 1.000, 1.500 aficionados, y no arrancar con 500 y cuando nos vayamos al estadio tener los otros 500 que luego no se han tenido. Quiero decir con ello que el pulso que sostuvo el Consejo de Administración con las instituciones, aunque ellos van a seguir siempre diciendo que no fue así, pero bueno, cada uno expone el pensamiento que estima que es el que se ha producido, yo pienso que ese pulso le salió mal, porque en una época económica, social como la que estamos viviendo, lógicamente tampoco se podía hacer mucho más por un club que en definitiva es Sociedad Anónima Deportiva, y que esto no lo olvide absolutamente nadie. Pero aún así es el equipo que representa una capital de provincia, y como tal, aunque solamente fuera por eso, los detalles, entre comillas, económicos que podían derivarse de ello deberían ser un poquito más importantes, pero entiendo que los problemas del Ayuntamiento, de la Diputación o de la Junta no son el cacereño. Tienen otros problemas mucho más importantes que atender, por lo que el cacereño, como decía antes, lo único que tenía es que estar eternamente agradecido a lo que le venga, sea mucho o poco, y me consta que en el fondo así es, pero el que no llora, no mama, y aquí se lloró en exceso y no sacaron nada y tuvieron que seguir porque no podían dar marcha atrás, porque el estadio tampoco estaba preparado para ello. De hecho, cuando ya hubo pues esa inquietud por parte de todos y esa respuesta negativa a lo que era el seguir jugando allí, aparte de los resultados que venían siendo malos, pues al final cuando se anuncia que definitivamente se va a volver al estadio Príncipe Felipe, cambia de nuevo la mentalidad de la gente, pero se han perdido de por medio 3 meses de mantenimiento de un estadio que al final pues ha tenido que volver a ser lo que tenía que haber sido siempre, la casa y el escenario habitual de los partidos del cacereño en competición oficial. ¿Entiendes esa decisión? Creo que por tus palabras que no la llegas a entender bien, pero si te pones en la piel, ¿no?, de una familia que le cuesta, porque eso creo que nadie lo pone en duda, ¿no?, que le cuesta dinero el cacereño todos los años y mucho, ¿no? Y llega un año que dice, bueno, pues ya no puedo gastarme este dinero, tengo que recortar de donde sea y tengo que recortar de por aquí, de por allá. ¿Es entendible la posición de esa familia que tiene que avalar el dinero del cacereño con sus bienes propios? Yo, si me pongo en la piel de ellos, haría lo que ellos, pero no me pongo. Y desde fuera se analiza la situación de una manera distinta, sobre todo porque el dinero siempre sale de la misma parte. Y aquí en Cáceres hemos sido siempre, no de ahora, de toda la vida, una sociedad muy exigente, pero poca, o diría yo, pedir mucho y dar poco, o querer casi que nos lo den todo hecho, en todos los órdenes de la vida. La ciudad es todo gratis, ¿no? Bueno, si no todo gratis, que sean otros los que den el paso adelante, a mí ya que me lo den casi hecho. Cualquier acontecimiento musical que tú quieras en la juventud favorecerles para que lo puedan ver, indudablemente tiene la respuesta que tiene que tener, porque se unen, lógicamente, aficionados de otras localidades, vecinas a la ciudad. En los toros pedimos las corridas y las figuras más importantes. Y gracias a que viene gente de otros sitios, obviamente, se pueden, como mínimo, evitar muchas pérdidas. El fútbol es distinto, porque aquí, lógicamente, no hay un tirón en un equipo de una segunda división B, como para que, aparte de los aficionados de Cáceres, puedan venir aficionados de Malpartida, de Arroyo del Casar, de Sierra de Fuente, de Trujillo, de Plasencia, cosa que sí ocurriría, estoy convencidísimo, si el equipo estuviera mínimo en segunda división A. El fútbol es distinto a todo. El fútbol, si uno va a ver al último de la fila, al hípico, o va a ver a cualquier intérprete que esté de plena actualidad, la gente sabe a quién va a ver. Si en los toros viene el Juli, o viene Morante de la Puebla, o viene cualquier figura, la gente sabe a quién va a ver. En fútbol la gente no sabe a quién va a ver, porque el nombre de Vázquez, del Cartagena,
no le dice nada al aficionado al fútbol y por lo tanto no existe el tirón en fútbol que pueda tener los acontecimientos con figuras en el deporte. Nos pasaba en baloncesto. Cuando en baloncesto hemos tenido un equipo que competía incluso en Europa, nosotros perfectamente podíamos ver en los críos la ilusión de que iban a ver a Alberto Herreros, de que iban a ver a Arvida Sabonis, de que iban a ver a Juan Carlos Navarro, de que iban a ver a las figuras de Europa del baloncesto. Y eso se traducía en que ese niño estuviera toda la semana pensando que iba a ver a su ídolo en baloncesto, si era aficionado al baloncesto. Y el padre llevaba al niño, pero ya iban los dos, el padre y el hijo, y las entradas eran importantes. Ahora ya el pabellón en baloncesto no tiene el tirón que tenía antes, porque se ha descendido de categoría y se ha descendido de las opciones de poder ver a figuras de esta modalidad. Si en fútbol pasara lo mismo, de que tuviéramos la oportunidad de que un aficionado pudiera ver, ya no me voy a la máxima, bueno, me voy para exagerar más la cosa, porque es como parece cuando se exagera, que es cuando se tiene más claro lo que debería ser pues el apoyo y la difusión de una actividad social, en este caso el fútbol. ¿Tú te imaginas si aquí pudiéramos ver a las figuras de la primera división del fútbol? Digo que es una utopía, pero tenemos la experiencia de que cuando en Mérida ha pasado, se llenaba el estadio. Hemos visto en Almendralejo, cuando eso ha pasado, se llenaba el estadio. Y aquí, cuando han venido figuras, se llena el estadio. ¿Pero cuándo han venido figuras aquí? Pues cuando vino el Atlético de Madrid a jugar con el Deportivo de La Coruña, que el partido aplazado, o cuando se jugaban los partidos de la selección, o cuando el cacereño ha participado frente al Rayo Vallecano, frente al Zaragoza o frente al Málaga en la Copa del Rey. Porque lamentablemente, pero curiosamente y lógicamente, se venía más en función directa, no del cacereño, sino del visitante, porque era fuera donde venían las figuras. Eso ilusiona a un chaval, como te digo anteriormente, lo tiene en los cromos, los cambia con los jugadores, lo espera al final del partido cuando termina para que le firme un autógrafo. Ahora ya, ¿cómo va a pretender una directiva, una afición, un padre, de que un niño vaya a pedirle un autógrafo a José Luis del Sanluqueño? O a esperarle a que salga si no sabe ni quién es. Y ese es el motivo por el cual todas estas temporadas que estamos viendo, donde no se terminan de cumplir los objetivos de tener un proyecto serio y un proyecto con fundamentos para poder, como mínimo, intentar el salto a la segunda división A, es lo que nos tiene en esa indefinición que no termina por traducirse en un apoyo mayoritario y en un apoyo mucho más importante. Y así vamos a terminar este año y ya va a ser otro más en la trayectoria de este equipo de directivos, al que nadie le regatea en absoluto esfuerzos y agradecimiento por hacer lo que están haciendo, pero que en suma o no terminan por definirse tampoco ellos en lo que son sus objetivos, porque cada temporada van a menos y cada temporada se prescinden de más cosas y no sé cuál va a ser el desenlace que nos aguarde a corto o medio plazo. Ahora hablaremos de eso, ¿no? De quizás el futuro, pero para terminar ya un poquito con lo extradeportivo, con el tema del cuartillo, del Príncipe Felipe, creo que ha quedado claro que tú ves muy negativa esa decisión, ¿no? Sí, ha por perjudicado supuesto. mucho, no solo deportivamente, sino institucionalmente al club. Claro, a nivel de imagen y sobre todo por eso, porque como yo siempre lo entendí como un pulso, fundamentalmente al ayuntamiento de la ciudad, pues la verdad es que ahora se ha demostrado de que por ese camino no, que se podrán reclamar lo que ellos entiendan como derechos a nivel de ayudas institucionales, pero de otra manera. Pero esto va a ser siempre la eterna película. El Consejo de Administración y las personas que forman, diríamos, la cúpula del Club Polideportivo Cacereño, seguro que cuentan la película de otra manera, de la que la cuento yo. Tienen todo el derecho del mundo a exponerlo y seguro que tienen hasta más conocimientos que yo para poder hablar con propiedad. Pero como al final a mí lo que me queda es
el pozo que en la ciudad se respira y lo que son los comentarios y los puntos de vista que hay entre la afición, pues me pongo más de su lado, aún entendiendo, repito, a los propietarios, porque al final pues no deja de ser el sentimiento de toda una ciudad y uno tiene que identificarse con todo lo que escucha y ve a diario entre la ciudadanía cacereña. Deportivamente empezó la temporada, Paco, la primera decisión prescindir de Julio Cobos y Ángel Marcos vuelve a los banquillos. ¿Cómo viste tú esa decisión? En principio la vi como acorde a lo que ya se buscaba, y era ir reduciendo gastos. Al fin y al cabo, pues Julio Cobos era un entrenador que tenía su sueldo, mayor o menor, mientras que Ángel Marcos era, y creo que sigue siendo, uno más de lo que es la plantilla de profesionales que tiene el equipo. Y por lo tanto, como tal profesional, uno cuando está en una empresa tendrá que hacer aquello que el jefe le mande. Y si le manda al despacho tendrá que hacerse cargo de esa sección, y si le manda a entrenar al equipo porque puede hacerlo, está capacitado para ello y tiene título, pues también deberá irse a esa sección. Entonces, como la temporada ya se plantea con unos síntomas de austeridad, era ya ahorrarse un sueldo, porque entiendo que Ángel Marcos seguirá cobrando lo mismo que cobraba cuando no era entrenador del Cacereño, a pesar de que esté haciendo ahora las labores de entrenador. Repito que todas estas cosas es la impresión que tenemos desde fuera, porque seguro que luego hablar con ellos pues te cuentan una película distinta. Pero bueno, es al menos lo que se deduce de la más pura lógica. Por eso, prescindir de Julio Cobos, que ya tenía incluso hasta sus detractores, porque la finalización del campeonato no había sido tampoco lo que habíamos pensado, pero como las lenguas casi siempre se manifiestan según el sol que les alumbre, yo escuché comentarios de que el Cacereño le quedaba grande a Julio Cobos, me decían algunos, personas directamente cercanas al propio club. Probablemente a lo mejor porque ya se estaba planificando la temporada y no querían contar con él. El que un equipo le quede grande a un entrenador, como tengan que ser los resultados los que lo dicten, algunos podrán o tendrán que esconder la cabeza. Y Julio Cobos al final pues se marchó, dejando su trabajo. Como todos los entrenadores que han venido y que van a todos los clubes, se marchan efectivamente dejando lo que es su trabajo. Los entrenadores son un gremio muy especial. Yo siempre he venido observando de que hasta falta unión en el propio colectivo de los entrenadores, y que aunque digan lindeces de los compañeros, no son pocos los que suspiran a ver si hay alguna baja en algún equipo para buscar acomodo. Pero bueno, todo eso se da en muchos aspectos de la sociedad. Yo sería partidario de que los entrenadores, hasta que no finalizara el contrato, se mantuviera al frente del equipo, porque los contratos se establecen por dos partes, y las dos partes acuerdan en que tenga una temporada o dos o tres. Señores, cuando acabe el plazo por el que hemos firmado, arreglamos cuentas. Si les ha ido bien, o a usted o a mí, podemos seguir. Si nos ha ido mal, pues podemos rescindir el contrato, podemos no continuar, pero nunca romper los contratos, porque esto me habla de desconfianza, de precipitación, de falta de paciencia, cuando se ha demostrado muchas veces que algunos entrenadores, cuando han tenido, pese a los malos resultados, continuidad y confianza, al final han terminado sacando al equipo, pero siempre teniendo como proyecto la finalización del campeonato, no los 3 primeros meses, y si ahí los resultados ya son malos, ya este no vale.
la liga dura 9 meses y por lo tanto yo particularmente firmaría a los entrenadores solamente por una temporada y después vamos a estudiar la segunda. Pero eso es complicadísimo y yo no voy a ser yo el que ahora me invente las normas que tengan que regir en los clubes para que se vayan implantando en el fútbol. Por eso Julio Cobos no le renovaron, se tuvo que marchar y está demostrando también en Villanueva pues que es un entrenador que conocimientos como mínimo tiene y que cuando hay opciones para poder hacer algo pues lo puede hacer, y ahí está cómo va a meter el equipo en la liguilla de ascenso a la categoría superior. Una prueba de la paciencia que hay que tener con los entrenadores, por ejemplo, yo la veo en el Rayo Vallecano. De los 20 entrenadores presidentes que hay en primera división, que sí. 18 se hubiesen encargado a Paco. Que sí, ya te digo. Y con Guardiola también la tuvieron en un principio. Pero yo entiendo de que todo esto, repito, va fundamentalmente en base a lo que es la exigencia que pueda tener un club por muchísimas razones. Pero es que el cacereño tampoco tiene exigencias muy allá, porque el cacereño, si nos ponemos a analizar su trayectoria, siempre se ha debatido en estas posiciones cuando ha estado en Segunda División B e incluso luchando por no bajar de categoría. Por lo tanto, tampoco hay razones como para ser pues muy puntillosos a la hora de pedir resultados en la trayectoria de una temporada, porque si no, por esta regla de 3, pues Ángel Marcos ya tiene que estar cesado después de lo que está siendo la trayectoria última en el equipo. Pero bueno, como yo soy partidario de que hay que dar el margen de que el contrato finaliza cuando finaliza la temporada, pues tampoco puedo decirlo, pero por resultados habría muchos entrenadores que ya tenían que haberse marchado, claro. Vuelvo a meterte a ti dentro de la cabeza de Antonio. ¿Hubieses contratado a Ángel Marcos esta temporada como entrenador? ¿Por qué no? Perfectamente. Es uno más dentro de lo que es el paquete y la lista de jugadores de entrenadores titulados en España. Ángel Marcos es uno más. Y efectivamente, dentro de lo que es la confianza que se tiene en las personas, nadie va a ocultar la grandísima confianza que tiene Martínez Doblas con Ángel Marcos. De alguna forma, Martínez Doblas llega al cacereño precisamente auspiciado por todo lo que ha sido la acción de Ángel Marcos a la hora de relacionarle con la sociedad cacereña y a la hora de explicarle cuáles eran las posibilidades que tenía de venir aquí al cacereño. Ángel Marcos, quiérase o no, yo estoy convencido de que cuando se vaya Martínez Doblas se marcha él. No le queda otra solución. Van juntos de la mano, la confianza es tan mutua y tan importante de que, el otro día lo decía, creo, en una entrevista a Siso Blanco a raíz de la destitución que le han hecho, parece ser que todo lo que dicen Ángel Marcos y el presidente es lo único que tiene valor. Bueno, él tendrá sus razones para decirlo, pero yo me acerco muy mucho a lo que decía Siso, en el sentido de que aquí, obviamente, toda la capacidad decisoria de la sociedad la tienen Ángel Marcos y la familia Martínez Doblas. Que alguno dirá, pero ¿quién más la va a tener? Si uno es el que pone el dinero y el otro es el que ha llevado las riendas del club durante los últimos años. Lo veo razonable. Y por lo tanto, el hecho de que le eligiera como entrenador, indudablemente lo vi como una de las derivaciones más lógicas. Pero si tienes ya un entrenador en la casa, ¿para qué vas a ir a gastarte un dinero en otro entrenador que venga de fuera, al que hay que pagar, y resulta que estamos tratando de ahorrar dinero porque ni siquiera vamos a poder jugar en el estadio? Por tanto, lo vi acertadísimo, y además a Ángel Marcos tan capacitado le veo como cualquiera que pueda venir, y además habiendo demostrado en más de una oportunidad de que ha sido el técnico que de todos los que ha tenido la historia del cacereño, que ya son, ha conseguido los mejores números para el cacereño. Eso no quiere decir en absoluto que el fútbol de Ángel Marcos guste a todos, entre otros a mí. Pero eso ya son puntos de vista a la hora de saber qué es lo que se pretende en fútbol. Ascensos, puestos altos o ver buen fútbol. Yo, como me gustan las dos cosas, que se vea buen fútbol, porque entiendo que haciendo buen fútbol siempre se van a venir los resultados en mayor número, pues entonces en eso no me cuadra Ángel Marcos como entrenador. Pero desde luego nadie puede venir a presumir de que ha conseguido mejores números que Ángel Marcos en el cacereño. Y han venido muchos entrenadores. Pretemporada, donde nos gustaría hablar de lo deportivo, de cómo se ha hecho el equipo que finalmente comenzó la liga y que la está jugando, pero también con bolsa, ¿no? Fichajes de los
invierno, el viaje a Argelia. Ha sido un verano muy raro, donde también se ha acertado con algunos fichajes y con otros pues no tanto. Bueno, es que fue un verano desde luego que tuvo absolutamente de todo. Lo de la gira, pues las noticias que yo tengo es de que ahí se buscaba algo más que simplemente hacer un par de partidos amistosos allá, que de ahí podían derivarse algunas cositas más, y al final pues no fue posible, y creo que las razones luego que se dieron, pues a uno lo habrán convencido, a otros no tanto, de que si había problemas con los vuelos, de que si al final se pasaban las fechas, total. Era la consecuencia de la pretemporada que estábamos viviendo, una temporada sin saber si el equipo iba a jugar el de la tercera en categoría nacional, sin saber todavía el escenario donde íbamos a jugar los partidos el primer equipo, y en esa indefinición pues pasó pues algo que no es acorde con la categoría que queremos darle a un club como el Cacereño. Y al final el tema de los dos jugadores que vinieron guineanos, pues la conclusión la tenemos a la vista también. Parece ser que había intereses de que vinieran a España a jugar, pero se veía que había un trasfondo que no cuadraba, y entre las documentaciones que no venían y entre las características de los propios jugadores, que viniendo incluso de primera división francesa, parecía que eran, si no rechazados, sí como definidos como jugadores impropios para la segunda B. Entonces, ¿qué hacen aquí? Entonces, todas esas cosas pues daban una situación tan confusa y tan inconveniente que no pudieron venir otros jugadores, a lo mejor por eso, pero que al final pues luego llegó todo a la triste realidad de que la documentación de uno le llegó y la del otro que había llegado pues al final jugó unos minutos en un partido y luego se lesionó. Y luego se tuvo que darle la baja para poder crear otra posibilidad de fichar a otro futbolista. Un sinfín de situaciones que la verdad no cuadran con un proyecto serio, a pesar de que también, insisto, hay quien defiende, eso pasa en todos los clubes. Es como cuando se le debe alguna mensualidad. No, esto pasa en todos los equipos. Los jugadores están sabedores de que al final pues los retrasos suelen hacerse efectivos, pero el mal de todos no tiene que ser consuelo de tontos, y aquí si se pueden hacer las cosas mejor deberían intentarse hacer las cosas mejor, pero vuelvo a lo de antes, desde fuera es muy fácil torear, lo difícil es estar ahí dentro, y yo entiendo de que es sumamente complicado. ¿Cómo calificas la campaña que ha hecho el equipo? Quedando 4 partidos, ¿decepcionante? Sí. ¿Para ti sí? Para mí sí, porque entiendo que se podía haber dado una conclusión mayor. Es pronto todavía, porque faltan 4 partidos, son 16 puntos, y en 16 puntos todavía pueden decirse muchas cosas. Pero el Cacereño 12. Podía, digo yo, ¿12 qué? 12 puntos. 4 por 3, 12, sí. Es que yo soy de letras. Con 16 lo mismo nos metemos cuarto. Soy de letras. Quiero decirte que el equipo ha desaprovechado una excelente oportunidad para haber como mínimo asegurado plaza en la Copa del Rey. Ya no vale ni siquiera analizar las causas que lo han propiciado, sino la realidad de lo que nos va a quedar. Otra temporada más de vacío. Aquí se dispararon mucho las alarmas a la hora de ensalzar las virtudes del equipo. Hubo gente que pensaba que tenía aquí, pues, más o menos un equipo, si no para barrer, sí como mínimo para conseguir todos los objetivos posibles. El propio presidente, cuando aquí se presenta al jugador Jairo, me parece que fue, pues ya aprovechamos los informadores que estábamos aquí para preguntarle sobre el tema de los objetivos. Si como mínimo, le dije yo, la Copa del Rey, y no es que se molestara Antonio, pero sí me llegó a decir, no, de como mínimo nada. Eso puede ser una cosa que se consiga
si no con facilidad, sí como mínimo con solvencia, porque el equipo está respondiendo bien. Y si me apura podemos jugar los playoffs. O sea que la verdad es que creo que hubo gente que pensaba que la cosa ya estaba excesivamente fácil para estos objetivos. Miembros de esa directiva de colaboradores me hablaban maravillas del equipo. Yo no he visto nunca jugar al Cacereño así. Y yo digo, bueno, pero aquí alguien tiene que ver partidos diferentes, porque yo la verdad la brillantez en el fútbol del Cacereño no la veo por ninguna parte, y sin embargo los resultados siguen llegando. Por eso pienso que si el equipo hubiera hecho una apuesta más importante de cara a tratar de ambicionar una mejor imagen, yo pienso que con el potencial que tuvo, si haciéndolo medianamente bien conseguía resultados, si lo hubiera tratado o intentado al menos de hacerlo mejor, hubiera tenido mejores resultados todavía. Pero yo era consciente de que todo eso era producto de muchas cosas, que el Cacereño a lo mejor tampoco tenía tanto potencial como para pensar que nos íbamos a llevar a la Liga de Calle. Cacereño nunca ha sido un equipo solvente, nunca ha sacado resultados limpios, excepto un par de oportunidades, el 2-0 que tuvimos aquí frente al Cartagena, y para de contar el 2-0 que le hemos hecho al sanluqueño hace unos días. Nunca hemos pasado de un gol, siempre resultados mínimos, y en casa hemos ganado con una miseria terrible. Date cuenta de que el Cacereño ganó en Écija 0-1, que empató en Córdoba 1-1, que ganó en Melilla 0-1, que ganó en Sanlúcar 0-1, que en Sevilla contra el Atlético empató a 0, que en La Roda ganó 1-2, y salvo un resultado que para mí nos hizo muchísimo daño, se atrevió a hacerle 4 goles al Cádiz en el Carranza. La gente pensó, esto es jauja, hacerle 4 goles al Cádiz. Yo pienso que fue un resultado que hizo mucho daño a lo que era la credibilidad que el equipo en esos momentos necesitaba. Y bueno, pues esa trayectoria que se ve ahora tan distinta en esta segunda vuelta, donde los resultados están para hacernos lamentar de que se perdió una oportunidad de oro, es lo que nos va a llevar a la conclusión de que al final la temporada va a ser decepcionante, o al menos para mí. Has analizado con el colectivo, Paco, me gustaría que me analizaras a la plantilla. Empecemos por qué se hizo, qué te parece, si se ha aceptado, si han dado todo lo que debía. Empezamos por la portería con Vargas y Miguel, que prácticamente no ha jugado. Prácticamente no ha jugado nada. Vargas, que siga Vargas, que se marche Fuentes, ¿cómo lo ha hecho? Yo para mí en los cambios, no digo que se falló, pero sí que se bajó un poquito el nivel. Y esto viene pasando todos los años, al menos en cuanto al concepto que uno tiene de los futbolistas de esta categoría. Cada año yo veo que se van firmando futbolistas de menos potencial. No sé si estará condicionado todo por el tema económico, pero jugadores que han ido saliendo del equipo en temporadas anteriores, pues caso Santivilla, caso Israel y otros muchos más, pues al final han terminado siendo sustituidos por otros que no han mejorado lo que fue la actuación. Claro, eso tienes que saberlo a posteriori. Tú cuando fichas no sabes la respuesta que va a dar. Si se marcha Juli Ferrer y traes a Mejías, en principio, en el momento que lo fichas, ¿se habrá o no se habrá acertado? Ahora es que no estamos en condiciones de saber si se ha acertado o no. Si a un Vargas que había estado casi defenestrado en el Cacereño y que se quedó por tener contrato, le das toda la responsabilidad en una temporada porque sigues confiando de que es un portero importante y se da la baja a Fuentes, pues uno no sabe si realmente se acertó o no en la decisión. Cuando decides no renovar a Toni Sánchez, porque parece que no hay una buena sintonía entre las dos partes, para luego tener que firmarlo en el mercado de invierno, y firmas en su lugar a Pizarraya, y ahora termina jugando de lateral izquierdo Toni Sánchez.
habiendo perdido media temporada, ahí pasa algo raro. Si en el centro del campo realizas sustituciones de futbolistas que probablemente a lo mejor te podían haber dado el mismo rendimiento que los que has fichado, y en la de la punta pues te pasa exactamente igual, bueno, pues uno dice, bueno, se marcha Matías Sarr y viene Martins, ¿y quién es mejor? Habrá que hacer cuentas al final de la temporada. Y al final de la temporada haces cuentas, pero de 38 partidos. Y a lo mejor en determinados momentos pues ha habido situaciones en las cuales los que habían venido pues podían estar gozando de un momento de forma, de un momento de confianza, que luego en algunos casos se ha perdido. ¿Qué ha sido por las lesiones? Bueno. ¿Qué ha sido por las deficiencias de entrenamiento? Bueno, pero al final yo a ese José Ramón, que tanto prometía al comienzo de la temporada, pues casi no lo he vuelto a ver. Jairo, pues ha sido un futbolista que a mí me ha decepcionado. Yo pensaba que sea un futbolista mucho más desequilibrante. Y si luego además, cuando se intentan hacer mejoras en el equipo, porque se ven posibilidades de que se puedan conseguir los objetivos, y se ficha a un delantero porque no tenemos gol, que ese ha sido el problema del Cacereño este año, no tener gol ni definición, y se trae a Plata y al final no puede ni siquiera debutar, cuando finalmente resulta que la plantilla se quiere seguir aumentando y tienes la posibilidad de firmar a Toni, que es el que al final ha sido el que ha dado pues la talla de lo que realmente ya era antes de venir, pues habrá que hacer un balance final que seguro se hará para, si hay proyecto y si hay continuidad de cara a la próxima temporada, tomar notas y sobre todo intentar no repetir los errores que hayan podido producirse. Pero bueno, ahora están todos ocultos en esa cantidad de lesiones, que sí es cierto, ha sido tantas, pero que al final en las alineaciones terminan jugando siempre los mismos, porque que yo sepa, haber tenido que recurrir al filial para poder hacer un equipo inicial, me parece que solamente ha pasado en un partido, donde tuvo que jugar Alcalá de salida. O sea, 1-0-1. Sí. Y entonces lo que te quiero decir es que al final han estado todos los que estaban en plantilla, y todos los que estaban en la primera plantilla son futbolistas que, según los técnicos, todos tienen las mismas posibilidades y que juegan al final los que están en mejor situación. Pero para mí, argumentar, como he visto en muchas de las crónicas, venidas desde fuera, señal de que habían llegado informaciones desde aquí para allí, el Cacereño viene con 6 bajas, el Cacereño viene con 7 bajas, y resulta que luego ves la alineación y solamente hay un jugador del filial, bueno, pues quiere decir que los que eran suplentes, los que no jugaban habitualmente, habían tenido que tener acceso al primer equipo, y son futbolistas tan válidos como los que estaban jugando habitualmente. Pero claro, en las lesiones y en las expulsiones y en los problemas para entrenar es donde se puede argumentar la falta de rendimiento que ha tenido el equipo en esta segunda vuelta, y para uno sería válido y hasta suficiente, para otros será válido pero no tan suficiente, porque hay muchos argumentos más para terminar dando la talla en un equipo, a pesar de que los jugadores indudablemente tengan que padecer lo que es el ritmo de una competición. Tenemos la última experiencia. El técnico habla de una excelente actuación el domingo pasado en Cartagena. Quiere decir que ya la gente está en condiciones de ofrecer una buena imagen. Esperemos que en los 4 partidos que faltan sigan en esta tónica, por supuesto. Paco, destácame a 3 jugadores que tú crees que han dado más de lo que tú esperabas, te hayan sorprendido, hayan sido los mejores de esta temporada, y destácame 3 que no hayan llegado a lo que tú creías. Más de lo que esperaba de ellos, creo que ninguno. Los que más me han gustado, ya esperaba de ellos que fuera realmente así. Me refiero, lógicamente, a Checa, que ha sido probablemente el futbolista que más se ajusta a los conceptos que yo tengo de fútbol. Futbolista que puede hacer fútbol, o como mínimo intentar hacerlo, y después tener el calificativo de ser extremeño, que es algo que también para mí
le doy mucho valor, porque entiendo que en nuestra tierra también puede haber jugadores que compitan con los que al final terminamos fichando de otros sitios. Me ha gustado mucho la actuación de Checa una vez más. Hablabas antes de Gaspar. Sí. Dijiste Checa, pero no. Gaspar, ¿no? Me refería a Gaspar. Sí, porque lo de Checa es totalmente distinto, es diametralmente distinto, es un fútbol diferente, pero eminentemente práctico. Checa es uno de los jugadores que todos los entrenadores quieren tener, y no me esperaba más de él, pero me esperaba mucho, que es lo que me ha demostrado, porque es un futbolista muy interesante. Y luego probablemente pues otro de los jugadores, sobre todo por, diría yo, el tino que tuvo el entrenador de adaptarle a una posición donde se ha visto que puede rendir más, a Aarón. Son probablemente los 3 jugadores que más me hayan convencido en esta temporada, y por la contra los que más me han decepcionado, pues obviamente Martins, que siempre que se nombra un centro delantero parece ser que hay que asociarle obligatoriamente con la condición de goleador, y al final pues no lo ha demostrado, porque hablamos simplemente hasta la fecha, pues es un jugador que solamente ha hecho 4 goles. Por lo negativo, pues probablemente diría yo que José Ramón y Jairo, por lo que les vi de posibilidades y lo que al final ha terminado siendo su rendimiento en el equipo. De todos los demás, más o menos lo que me esperaba, porque yo de Palero no esperaba ya más de lo que había dado en las temporadas que había estado. Y de los otros jugadores que habían venido nuevos, tanto de Dani Pérez como Pizarra también me ha sorprendido un poquito para mal, porque pensaba, ya que vino como el gran defensa lateral izquierdo, que al final ha terminado también indefinido en una posición donde han tenido que acomodar a Toni y darle salida a él como carrilero un poquito más por delante. Por eso digo que jugadores que no han podido demostrar tampoco nada, el caso de Belforti, por el tema también de la lesión, y que vino también con muchas posibilidades para reforzar el puesto de central, pero más o menos el equipo ha respondido al criterio que yo adivinaba al comienzo, tanto para los que al final presumía iban a ser los mejores, pero luego ya, en cuanto a los menos brillantes o menos prácticos, pues he tenido que irlo viendo con el tiempo, y en la comparativa entre algunas actuaciones brillantes y las últimas de una aportación escasa es lo que me lleva a sacar estos pronunciamientos. Paco, ya para terminar, pues se nos agota tiempo. Futuro. ¿Negro o marrón oscuro? Primero vamos a ver si hay futuro. Si hay futuro con este equipo de propietarios. Que yo creo que sí. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque independientemente de lo que hayan sido aciertos y desaciertos, lamentos y sollozos, Antonio Martínez Dobla quiere o tiene como deuda todavía por cumplir lo que quería cuando vino a Cáceres. Renovar las ilusiones que se habían perdido en la última época de Félix Campo y conseguir por fin, como mínimo, la segunda división A. Pero el tema económico está siendo absolutamente el auténtico problema que tiene. Sobre todo porque se va dando cuenta de que año tras año e inversión tras inversión, al final la cosa sigue exactamente igual, que le faltan recursos para añadir a los que él pone, porque no hay un respaldo social tampoco de aficionados que permita tener unos ingresos que garanticen una apuesta más fuerte, porque las instituciones no pueden dar más, porque están entrilladas con los compromisos realmente sociales y que afectan a toda una población o a toda una provincia o una comunidad, y que hay, desde luego, muchísimas cosas más urgentes que llevar al equipo del Cacereño a la segunda división. Y sobre todo, repito, teniendo unos propietarios que vinieron porque entendían que era una aventura que valía la pena,
Luego se ha demostrado que no era tan fácil la cosa. Y por lo tanto, estamos en una situación donde, sin haber perdido toda la ilusión Martínez Doblas, pienso que va a seguir apostando. No lo sé en qué medida y no lo sé en qué aportación, pero desde luego lo que hay que hacer es definirse de una vez por todas de qué es lo que se quiere hacer. No hacer un equipo a ver si suena la flauta. La flauta sonó solamente un día que estaba en el suelo tirada y llegó un burro por allí, la viola sopló y sonó. Y alguien dijo que qué músico más bueno era el burro. Pues no, sonó porque le pusieron aire y el aire se lo ponga al burro o se lo ponga a alguien, aunque sea más burro que el otro, pues tiene que terminar sonando. Entonces yo creo que no va a dejarlo, que va a tener ese lapsus y ese plazo de tiempo para pedir orientaciones, ayudas, que se va a basar otra vez más en lo que pueda hablar con Ángel Marcos, que me gustaría mucho que se apoyara, porque para eso están en el equipo de directivos colaboradores, porque también demostraría de que ven más 20 ojos que 4 y que también se pueden aportar soluciones sin necesidad de ser accionistas mayoritarios o de ser propietarios de la entidad. Yo confío en que va a seguir mínimo una temporada más, a pesar de que también tengo noticias de muchos movimientos que están produciéndose, no solamente para opciones que afectan al propio Club Polideportivo Cacereño, sino a algún otro club y que tienen de por medio la figura del propio presidente. Pero bueno, no adelantemos más tampoco de eso, porque tampoco hay en absoluto nada hecho, en ningún sentido, y yo me apunto y además deseo de que Martínez Doblas siga invirtiendo en el Cacereño, que ojalá encuentre más ayudas, pero que sea inteligente y las busque allí donde sepa que se las puedan dar, y no allí donde saben que hay más problemas que en el propio Cacereño y que al no dárselas va a provocar todavía su enfado y va a provocar todavía su disgusto. Así es que yo le animo a que lo haga y seguro que la gente una vez más tratará de arropar su proyecto. Paco, pues se nos queda corto quizás el programa porque es un placer como siempre hablar de fútbol, ¿no? Con un libro abierto como todo el cacereño de Sapienza futbolera. Esperamos que haya mucho grado verde y blanca con Paco Monbus de invitados. Se nos acaba el tiempo. Un placer y muchas gracias, Paco. Gracias y hasta que queráis otra vez. Señoras y señores, nosotros nos vamos hasta la semana que viene, que vamos a ver si le podemos contar la victoria ante la Roda, Jueves Santo a las 12. Vamos a ver si el Cacereño, como dice Paco, y desea terminar la temporada pues lo mejor posible para que en la 38ª jornada se diga, bueno, séptimo, pues he hecho una buena temporada. Que los buenos resultados y los buenos momentos han vivido en esta temporada no queden en la nada. Gracias por ver Sentir Cáceres. Para la semana que viene.